Déjame hacerte una pregunta muy directa desde el inicio. ¿Qué es más aterrador? ¿Perder la fuerza del cuerpo o perder a la persona que eres por dentro? Hoy quiero hablarte de la demencia. No con el lenguaje seco de los libros de medicina, sino con la verdad cruda que he presenciado demasiadas veces en la consulta. La demencia no llega como una tormenta. Llega en silencio, de forma sigilosa. Y cuando la mayoría de las personas se da cuenta, la puerta para revertirla ya casi se ha cerrado. El cuerpo humano tiene una capacidad de recuperación asombrosa. El hígado puede regenerarse. Los músculos pueden fortalecerse. El corazón puede adaptarse. Pero el cerebro es diferente. Cuando la demencia ha superado las primeras etapas iniciales, la medicina actual casi no puede devolverte al punto de partida. La demencia no es solo olvido. Es el deterioro del pensamiento, del juicio, de la personalidad. Es cuando una persona va perdiendo la capacidad de razonar, cambia su carácter, ya no reacciona como antes. Y lo más cruel es que, desde el punto de vista biológico, sigue viva, pero la persona que la familia conocía y amaba va desapareciendo poco a poco. Por eso, la detección temprana no solo es importante, es vital. Y en este video te ayudaré a reconocer señales tempranas que muchísimas personas han pasado por alto hasta que fue demasiado tarde. La demencia no es una sola enfermedad. Es un gran paraguas que abarca distintas formas de deterioro cerebral. El Alzheimer es el nombre más conocido, asociado a las placas de amiloide y a los ovillos de proteína tau. También está la demencia con cuerpos de Lewy, donde aparecen otros tipos de agregados proteicos. Existe la demencia vascular, que se forma tras múltiples infartos cerebrales silenciosos, frecuente en personas que han sufrido accidentes cerebrovasculares o que han tenido hipertensión prolongada. Pero quiero que entiendas esto con absoluta claridad. Esa clasificación, en la práctica cotidiana, no es tan importante como creemos. No porque sea incorrecta, sino porque, independientemente del nombre que le pongamos, la medicina actual tiene muy pocas herramientas para intervenir de forma profunda cuando la enfermedad ya está avanzada. A veces estamos haciendo más un ejercicio académico que ayudando de verdad a la persona que tenemos delante. Lo realmente importante no es poner una etiqueta. Lo importante es reconocer el proceso. Reconocer las señales muy tempranas y entender los mecanismos que llevan a ellas, para poder actuar cuando aún estamos a tiempo. Idealmente, incluso prevenir antes de que el deterioro real comience. Veo muchísimo contenido sobre la demencia, y siendo honesto, a menudo me deja un peso en el corazón, porque la mayoría de los consejos giran en torno a distinguir qué es demencia, qué es envejecimiento normal, qué es simple distracción por la edad. Pero una vez hecha esa clasificación, ¿qué sigue? Muy pocos hablan de lo más importante, de lo que todavía podemos hacer. En la práctica, tener un diagnóstico, una etiqueta, a veces solo nos aporta más comprensión. Ayuda a la familia a entender que esa persona ya no controla del todo su comportamiento o sus emociones, como cuando miras a un niño. No te enfadas, porque sabes que aún no tiene la capacidad cognitiva para comportarse como un adulto, pero quedarnos ahí no es suficiente. Lo que quiero que te lleves hoy es una verdad fundamental. La demencia es un proceso, y en las etapas tempranas de ese proceso, todavía existe margen para revertirlo, o al menos para frenarlo de manera significativa. El problema es que, cuanto más se avanza, más difícil se vuelve. ¿Por qué? Porque la gran paradoja de la demencia es esta. Necesitamos un cerebro que aún funcione para salvar ese mismo cerebro. Necesitamos suficiente función cerebral para generar motivación. Motivación para moverse, para aprender, para mantener la interacción social, para elegir mejores alimentos, para cuidar el sueño, para cambiar el estilo de vida. Cuando el cerebro conserva suficiente función, genera motivación. La motivación conduce a la acción, y la acción, a su vez, alimenta la función cerebral. Ese es un círculo virtuoso, pero también existe el lado opuesto. Cuando parte de la función cerebral ya se ha perdido, la motivación empieza a disminuir. Al disminuir la motivación, la persona se mueve menos, interactúa menos, se cuida menos. Y precisamente esa falta de activación hace que el cerebro se deteriore aún más rápido. Se forma un círculo vicioso. Llega un momento en que, cuando la pérdida supera cierto umbral, el cerebro ya no tiene suficiente reserva funcional para impulsarse de vuelta. Ya no hay suficiente energía biológica ni mental para cambiar el rumbo. Y por eso los casos avanzados son tan difíciles de intervenir. Por eso, en la siguiente parte, quiero recorrer contigo las 7 etapas del deterioro cognitivo.
No para asustarte, sino para que reconozcas dónde estás, y más importante aún, para saber si todavía estamos de este lado del punto de no retorno. Porque una vez que el cerebro ha ido demasiado lejos, lo más doloroso es que realmente ya se ha ido. La etapa número 1 suena un poco extraña, porque es el momento en el que todavía estás completamente normal. Personalmente, tampoco entiendo por qué se la llama etapa 1, en lugar de etapa 0, pero más allá del nombre, hay algo muy claro. Este es exactamente el lugar donde quieres estar, y donde debemos hacer todo lo posible por permanecer el mayor tiempo posible. Luego viene la etapa número 2, el deterioro muy leve. En este punto todavía estamos en el lado seguro del espectro. Esto aún no es demencia. Es cuando ocasionalmente olvidas algunas cosas. Tal vez tardas más en recordar una palabra conocida. Tal vez no recuerdas de inmediato dónde dejaste las llaves. Y quiero dejar esto muy claro. Una parte de este fenómeno es completamente normal. Todos tenemos días de mayor claridad mental y días más lentos. La edad sin duda juega un papel. Y lo importante de entender es que el deterioro cerebral no ocurre como si se encendiera un interruptor. Es un proceso continuo, y en realidad, todos experimentamos cierto grado de declive con el paso del tiempo. El objetivo no es alcanzar la perfección, sino hacer que este proceso avance tan lentamente que puedas vivir tu vida plenamente, conservando la mayor cantidad posible de funciones. La etapa número 3 es la demencia temprana. Aquí es cuando entras oficialmente en el proceso. Todavía es temprano, todavía es leve, pero los cambios empiezan a hacerse más evidentes. Uno de los signos más comunes es olvidar nombres. Te presentan a alguien, prestas atención, pero 1 o 2 minutos después, el nombre desaparece por completo. La memoria a corto plazo comienza a fallar. Otra manifestación muy típica es olvidar inmediatamente lo que acabas de leer o de ver. Un texto corto, un video breve, y pocos minutos después no puedes resumir su contenido. La información ya no se graba como antes. En esta etapa ocurre algo muy interesante. Las personas empiezan a compensar. Se dan cuenta de que su memoria a corto plazo está teniendo problemas. Y como todavía conservan suficiente conciencia y comprensión de este cambio, desarrollan estrategias para protegerse. Toman más notas. Ponen recordatorios. Hacen listas. Dejan señales para sí mismas. Todos usamos listas para organizar la vida, pero aquí se vuelven mucho más esenciales. Es como ir dejando migas de pan en el camino, para asegurarse de poder volver y encontrar la ruta. Sin esas señales, aparece una sensación de pérdida de control. Al mismo tiempo, la capacidad de planificar y ejecutar tareas de varios pasos comienza a disminuir. Actividades que antes eran muy simples, ahora se vuelven difíciles si no se preparan con antelación. Pero aquí está el punto clave. En esta etapa, el cerebro todavía conserva suficiente función, suficiente energía, y lo más importante, todavía tiene motivación. Y precisamente por eso, esta es la ventana de oro. Cuando la persona aún reconoce el problema, aún quiere hacer algo, aún está dispuesta a cambiar, todavía existe una oportunidad real. Si comprende qué necesita el cerebro, cómo funciona, y si existe una estrategia adecuada, en esta etapa el proceso de deterioro puede ralentizarse de forma significativa e incluso revertirse. Por eso la detección temprana no solo es importante, sino decisiva. La etapa número 4 todavía se clasifica dentro de la demencia en fase inicial, pero ya has cruzado a un territorio muy distinto. Aquí el deterioro ya no es transitorio ni fácil de ignorar. El nivel es moderado, y con ello, la puerta a la reversión casi se ha cerrado. No es que no se pueda hacer nada, pero hay que decir la verdad con claridad. A partir de este punto, ya no hablamos de retroceder el reloj, sino únicamente de frenar la caída. En esta etapa, la memoria de los acontecimientos recientes comienza a fracturarse de manera evidente. Ya no se trata solo de olvidar un texto que acabas de leer. Puede ser algo que hiciste hace apenas unos minutos y ahora no recuerdas en absoluto. Empieza a aparecer una sensación de desconexión con el presente. Otro signo muy característico es el deterioro de la capacidad de cálculo. Operaciones que antes eran muy familiares, ahora se vuelven confusas. Un ejemplo simple es restar 7 de forma consecutiva desde 100. En una persona sana, aunque sea lentamente, aún puede hacerlo. Pero en esta etapa, la cadena de pensamiento se rompe. El cerebro ya no logra mantener el ritmo necesario para completar la tarea. Al mismo tiempo, las habilidades que requieren organización y gestión empiezan a colapsar. Hacer la declaración de impuestos, manejar las finanzas personales,
Comprender documentos importantes se vuelve abrumador. Incluso con un gran esfuerzo de concentración, el cerebro ya no puede procesar la información de forma completa. Y este es el momento en que otras personas comienzan a asumir esas responsabilidades. Lo importante que quiero que entiendas es que lo que vemos a nivel cognitivo es solo la punta del iceberg. Las pruebas de memoria, de cálculo o de planificación en realidad reflejan algo mucho más profundo. La fisiología del cerebro está cambiando. El tejido neuronal físico se está deteriorando, y ese deterioro es progresivo, no ocurre de un día para otro. Antes de que notes que olvidas más cosas, que calculas peor o que pierdes capacidad de organización, a nivel celular, las neuronas ya han empezado a perder la capacidad de producir energía, a disminuir la eficacia en la transmisión de señales y a sufrir daños acumulativos con el paso del tiempo. Ese es el verdadero punto de inicio del proceso de deterioro. Cuando este proceso continúa, empezamos a observar un concepto muy importante: la disminución de la resistencia cerebral. El cerebro se cansa más rápido, procesa más lento y necesita mucho más esfuerzo para tareas que antes eran sencillas. A partir de esta pérdida de resistencia, aparecen los primeros signos cognitivos, que poco a poco se transforman en síntomas más claros de demencia. Por eso, el mensaje central no cambia. Si intervenimos cuando el deterioro aún está en una fase muy temprana, antes de que existan síntomas evidentes, todavía hay una oportunidad de revertir el proceso. Pero una vez que los síntomas cognitivos han alcanzado este nivel, la realidad es que ya es demasiado tarde para hablar de recuperación. Y por eso, incluso antes de que la memoria empeore, la pérdida de resistencia del cerebro es la señal de alarma más temprana que no podemos permitirnos ignorar. Etapa número 5. Incluso antes de que la memoria empiece a fallar o aparezca cualquier diagnóstico, el cerebro ya comienza a enviar señales silenciosas. No lo hace olvidando nombres conocidos, sino a través de la pérdida de resistencia. El cerebro se fatiga más rápido, y esa es la primera advertencia. Puedes notar que ya no te concentras durante tanto tiempo como antes. Antes podías leer durante horas. Ahora, tras pocas páginas, sientes la cabeza pesada. El trabajo intelectual te agota con rapidez. Empiezas a necesitar café, estimulantes o algún empujón solo para mantenerte despierto. Y en lo más profundo, percibes algo con mucha claridad. Tu cerebro ya no te ofrece la misma calidad de vida que antes. Hay un cambio, aunque todavía no sepas ponerle nombre. Al mismo tiempo, empiezan a aparecer señales relacionadas con el movimiento y la postura. La cognición sigue siendo buena, sigues hablando y pensando con normalidad, pero la capacidad del cerebro para controlar el cuerpo ya no es tan fluida como antes. Estás sentado y notas un leve temblor en la mano. No es un temblor por nerviosismo, sino una vibración sutil, difícil de explicar. Es una señal de que el cerebro ya no controla las señales motoras con la misma precisión. La escritura a mano también empieza a cambiar. No por hábito, sino porque la letra se vuelve más pequeña, más comprimida, como si el cerebro ya no tuviera suficiente espacio para coordinar el movimiento con suavidad. Este es un signo muy temprano, muy a menudo pasado por alto, pero cargado de significado. El olfato ocurre igual. Si ya no percibes los olores de los alimentos con la misma claridad, no pienses de inmediato que es solo la edad. El olfato es un producto directo de la función cerebral. Cuando el sentido del olfato se debilita, es una señal de que el cerebro está perdiendo eficiencia. El sueño también empieza a alterarse. Dificultad para dormir, sueño poco profundo, despertarse cansado. El cerebro es el centro regulador de las hormonas, del estrés y de los ritmos biológicos. Cuando el cerebro se debilita, el sueño es una de las primeras cosas en reflejarlo. Otro signo muy sutil es la postura corporal. Un cerebro sano orienta al cuerpo hacia la apertura, la verticalidad, la expansión. Un cerebro debilitado tira del cuerpo hacia una postura cerrada, encogida. Comenzamos la vida en posición fetal, recogidos. Cuando el cerebro se desarrolla, nos erguimos. Y cuando el cerebro se deteriora, el cuerpo empieza a volver lentamente a ese estado cerrado. Al caminar, puedes notar que los brazos ya no se balancean de forma natural. Un brazo se mueve menos que el otro, o ambos están rígidos. Esto no es solo un problema musculoesquelético, es una señal neurológica. Lo más importante que quiero que recuerdes es la relación bidireccional. Un cerebro debilitado cambia la postura y el movimiento, pero al mismo tiempo, cuando corriges activamente la postura, abres el cuerpo, balanceas los brazos y te mueves de forma consciente,
Estás enviando señales de regreso al cerebro para recuperar funciones perdidas. El cerebro no se deteriora en silencio. Siempre susurra antes de gritar pidiendo ayuda. Y si aprendes a escuchar estas señales tan tempranas, todavía tienes tiempo. Entonces, ¿cuándo debemos preocuparnos de verdad por la demencia? ¿Y cuándo se trata solo de cambios humanos propios de la edad? Esta es una pregunta que recibo casi todos los días en la consulta. Y la respuesta no está en un momento aislado, sino en un patrón repetitivo. En la demencia, lo primero que suele aparecer es un deterioro crónico del juicio. No una mala decisión por cansancio, sino tomar decisiones poco razonables, de forma repetida, sin darse cuenta del problema. Lo normal del envejecimiento es que a veces nos equivoquemos, y luego reflexionemos y corrijamos. El cerebro aún conserva la capacidad de autorregularse. En la demencia, esa capacidad va desapareciendo. La gestión del dinero es un signo muy claro. Olvidar pagar una factura o equivocarse en un impuesto le ocurre a casi todo el mundo, a cualquier edad. Pero la persona con demencia ya no comprende el panorama completo. No puede seguir el flujo del dinero, no reconoce los errores y no logra corregirlos, incluso cuando se le señala el problema. Ya no es simple despiste, es una pérdida de la función ejecutiva. Otro signo es la desorientación en el tiempo. La persona con demencia no solo olvida qué día de la semana es, pierde la noción del día, del mes e incluso de la estación del año. Puede estar en pleno verano y preguntar si afuera está nevando. Lo importante es que no logra autorregularse. En el envejecimiento normal, en cambio, si te detienes un momento y vuelves a pensar, las piezas encajan de nuevo en su lugar. Perder objetos también tiene dos naturalezas muy distintas. Todos hemos perdido alguna vez las llaves, pero tenemos la capacidad de reconstruir nuestros pasos, pensar por dónde hemos ido, qué hemos hecho. En la demencia, esa capacidad desaparece. Los objetos se pierden en un vacío cognitivo, sin puntos de referencia para seguir el rastro. El lenguaje también cambia. La persona habla de forma fragmentada, divagante, sin una estructura clara. Comienza una historia en un punto, luego se desvía hacia otro y no puede volver al hilo principal. En condiciones normales, a veces no encontramos una palabra o nos desviamos del tema, pero con tiempo podemos retomar el curso del pensamiento. Por último, aparecen signos muy cotidianos, pero profundamente preocupantes. Empiezan a elegir ropa inadecuada para el clima o la situación, no por una cuestión de personalidad, sino porque el cerebro ya no logra conectar el contexto con la acción. El mensaje aquí es muy claro. La demencia no es un pequeño fallo pasajero. Es la pérdida progresiva de la capacidad de autorregulación. Y reconocer esta diferencia a tiempo puede marcar toda la diferencia para el futuro. Entramos en la etapa número 6, y lo digo con toda la franqueza de un médico que lo ha visto demasiadas veces. Esta es la demencia de moderada a avanzada. En este punto, ya estamos muy cerca de la zona roja. El deterioro deja de ser sutil, se vuelve devastador. Una persona puede mirar directamente a su pareja, con quien ha compartido toda una vida, y no recordar su nombre. Ese momento no es solo una pérdida de memoria. Es el instante en que una relación se rompe en silencio. El cuerpo sigue ahí, pero la persona ya no. En esta etapa, ya no es seguro que vivan solos. La capacidad de juicio prácticamente ha desaparecido. Pueden deambular, perderse, ponerse en peligro sin ser conscientes de ello. Por eso, la supervisión constante se vuelve obligatoria. No por falta de amor, sino porque no queda otra opción. Actividades que antes eran básicas como vestirse, comer o mantener la higiene personal, ahora requieren ayuda. Al mismo tiempo, la personalidad original se va desdibujando. Aparecen cambios profundos en las emociones y el comportamiento. Los familiares suelen decirme una frase muy dolorosa: siguen vivos, pero ya no son ellos. Y luego llegamos a la etapa número 7, la etapa tardía. Este es el final de este camino. El colapso es total. La persona casi no responde al mundo que la rodea. Hablas, dices su nombre, tomas su mano, pero no hay reconocimiento. Puede emitir algunos sonidos aislados, pero sin significado ni contexto. Ya no hay conciencia de sí mismo, ni percepción de su propio estado. Y en esta fase, incluso las funciones más básicas se pierden. Muchas personas ya no pueden tragar, ni siquiera con cuidados y alimentación asistida. Digo todo esto no para infundir miedo. Lo digo para que entiendas una verdad imposible de evitar. Esta es la razón por la que todo lo anterior es tan importante.
porque cuando llegamos aquí, lo único que queda ya no es el tratamiento, sino el cuidado. Espero que a estas alturas hayas reconocido una verdad fundamental. Aquello que solemos llamar demencia en nuestra imaginación, en realidad corresponde a etapas que ya son demasiado tardías. Es el momento en que la medicina casi no tiene capacidad de revertir nada y solo queda cuidar y acompañar. La verdadera ventana de oportunidad no está ahí. Está mucho antes. Está en la etapa en la que aún puedes compensar, cuando empiezas a notar que necesitas tomar más notas, hacer más esfuerzo para concentrarte, pero todavía conservas la motivación. Ese es el momento dorado. Es cuando el cerebro aún tiene suficiente energía para volver a aprender, adaptarse y recuperarse. Incluso antes de eso, cuando todavía no hay un deterioro claro de la memoria. Cuando solo aparece un